Hola, soy Almudena Castro, cardióloga y trabajo en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Vamos a discutir en esta ponencia cuál debe ser el abordaje integral del paciente con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular o alto riesgo vascular. Como sabéis, diferentes sociedades científicas se han posicionado a raíz del resultado de los ensayos de seguridad cardiovascular de los fármacos antidiabéticos con un cambio radical en cuanto al abordaje de este paciente, que aparte de tener diabetes tipo 2, tienen también enfermedad cardiovascular o alto riesgo de padecerla. Entre estas sociedades científicas está la Sociedad Española de Cardiología, que hace prácticamente un año y medio se posiciona con un documento que, bueno, que está al alcance de todos en la Revista Española de Cardiología, en el que pues, contamos un poco cuáles de nuestras recomendaciones sobre cómo tratar a este paciente con enfermedad cardiovascular y diabetes. Bueno, para empezar, este abordaje parece una tontería, pero el llamar integral es bastante importante porque lo que nos da una idea ya es que este abordaje no vale solamente con mirar el azúcar a un paciente diabético, sino que debemos hacer algo más. Y ese algo más está fundamentalmente en la intervención sobre el estilo de vida. Lo importante, y lo veis aquí en estudios que ya todos conocéis como el PREDIMED, el estudio de la dieta mediterránea, cómo se ve un claro beneficio en los pacientes con diabetes tipo 2 en los que se les hace una dieta mediterránea en cuanto a no solamente la pérdida de peso, sino los resultados cardiovasculares, los outcomes cardiovasculares al año de tener esta dieta mediterránea, ¿no? Y cómo, sin duda, esta medida de dejar de fumar impacta en la reducción de la mortalidad de cualquier paciente, pero donde tiene más impacto es en aquel paciente con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, donde no hay ninguna duda de este beneficio en cuanto al cese absoluto de tabaco. Por tanto, el primer paso, el primer escalón en este abordaje integral de este paciente es sin duda la intervención sobre el estilo de vida y que probablemente sea lo más difícil de lograr, ¿no? Sin duda el ejercicio físico, el incidir sobre el ejercicio físico de este paciente es fundamental. El paciente debe dejar el sedentarismo y debe hacer un ejercicio progresivo que le permita tener una vida activa, ¿no? Ya, pues una vez que hemos intervenido sobre ese estilo de vida, no hay ninguna duda que si ese paciente tiene enfermedad cardiovascular o muy alto riesgo, no hay ninguna duda que en prevención secundaria el paciente debe estar por lo menos antiagregado y dependiendo si ha tenido un síndrome coronario agudo, una implantación donde esté, pues probablemente en una época pues, de su vida incluso tenga que estar con doble antiagregación. Pero prevención secundaria, aspirina, y sabéis que en prevención primaria, aunque el paciente sea de alto riesgo, está bastante, digamos, en discusión porque realmente los ensayos clínicos más recientes que se han publicado en los últimos 2 años van más a favor de no tratar a estos pacientes en prevención primaria de alto riesgo con aspirina que de tratarlos, ¿no? Pero vamos, la duda, no hay ninguna duda, es que en pacientes con prevención secundaria estos pacientes deben tener aspirina. Y vemos aquí en principio cómo, bueno, este estudio que es el ASCEN, uno de los últimos publicados, se ve que aunque hay un leve beneficio en la reducción de eventos trombóticos en estos pacientes de alto riesgo, lo que sí se ve es que el aumento de las hemorragias hace que el balance riesgo-beneficio sea a favor del riesgo de que ese paciente tenga un sangrado mayor en comparación al beneficio que le puede dar el prevenir un evento trombótico. Por tanto, no hay un beneficio claro en dar aspirina en prevención primaria en pacientes diabéticos con alto riesgo. Y ya centrándonos en el tema de los lípidos, sabéis que hace unos años hubo una frase que se puso muy de moda, que era que el primer antidiabético de los pacientes era las estatinas, porque realmente tuvimos unos años en los que los antidiabéticos no demostraban un impacto sobre el beneficio cardiovascular. Sin embargo, claramente se demostró en estudios como por ejemplo el esteno, como el tratar a los pacientes llevándolos a objetivos de LDL muy bajos disminuía la mortalidad de estos pacientes diabéticos. Por tanto, el control lipídico de estos pacientes es fundamental, empezando por una estatina de alta potencia, alta dosis, a la dosis tolerada por el paciente, y si esto no es suficiente, pues pasar a ezetimibe, la combinación con ezetimibe, y si esto no es suficiente, pasar a el tratamiento con combinación con IPCK9. Vemos como las guías en cuanto a objetivos lipídicos cambian de forma
de forma radical en los objetivos y vemos cómo ahora estas guías de 2019 nos piden llegar a 55 en estos pacientes de alto riesgo que se consideran pacientes diabéticos con enfermedad de órgano diana establecida o pacientes con enfermedad cardiovascular. Un paciente que ya ha tenido un infarto, que ha tenido un ictus, es un paciente con muy alto riesgo, y un paciente con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión o fumador o afectación de órgano diana también se considera de muy alto riesgo. Por tanto, esa reducción tiene que llegar a niveles de 55 miligramos de cilitro de LDL o una reducción del 50% de LDL basal que lo llevó al evento. Por tanto, si un paciente llega con 90 LDL y tiene un evento coronario, ese paciente mi objetivo no es llegar a 55, mi objetivo es llegar al 50% de ese LDL que era de 90, es decir, es llegar a 45. Entonces, ojo que estas guías son muy agresivas en cuanto al manejo de lípidos, pero no porque les dé la gana, sino porque se ha demostrado que en estos pacientes con enfermedad vascular tan agresiva hay que ser muy contundentes en las cifras de LDL a las que tenemos que llegar, mientras más bajo mejor, ¿no? Otra indudable beneficio de estos pacientes con diabetes tipo 2 es el uso de YECA y ARA2, no solamente por su efecto en la tensión, que ahora veremos, sino su efecto beneficio a nivel renal y a nivel cardíaco. Y veis cómo las cifras de lípidos también cambian en los objetivos de tensión, como estos pacientes de 140 a 85 bajan a el objetivo de entre 130 y 120 de LDL, no más, de presión arterial sistólica, no más baja, y se mantiene en un rango de 130 a 140 en presión arterial sistólica en los pacientes mayores de 65 años y un rango de 80 a 70 de diastólica, porque son enfermos coronarios y no debemos olvidar que las arterias coronarias se irrigan en diástole, por tanto deben tener una presión de perfusión adecuada y no bajar la tensión diastólica por debajo de 70 en estos pacientes con enfermedad cardiovascular. Aquellos pacientes que tienen un alto riesgo, estos pacientes que tienen enfermedad renal o enfermedad cardiovascular, se permite este rango de llegar a 130, menos de 130 de presión arterial sistólica. Control metabólico, sin duda. El control metabólico, somos cardiólogos, somos médicos de familia, somos endocrinos, hay que mirarlo en cualquier paciente diabético, en cualquier profesional que trate a este paciente. Pero hay una cosa importante. Antes de tratar, lo que hay que identificar es qué fármacos antidiabéticos llevan estos pacientes que pueden no solo no beneficiarlos, sino le pueden hacer daño. Tengo que saber cuáles son esos fármacos que producen más hipoglucemia, porque las hipoglucemias están reñidas con la enfermedad cardiovascular. Tengo que saber cuáles son esos fármacos que pueden producir una insuficiencia cardíaca, porque un paciente con enfermedad coronaria, un paciente con enfermedad cardiovascular y encima diabético, tiene más probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. Por tanto, lo mismo que tengo que hacer en un paciente con diabetes tipo 2, cuando miro los fármacos que se está usando para tratar su diabetes, es identificar y quitar esos antidiabéticos que pueden hacer daño al paciente, que son básicamente fármacos que produzcan hipoglucemia, como la mayoría de las sulfonilureas, o fármacos que pueden aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca, como pueden ser la pioglitazona. Y en último, veis aquí un poco, en principio, cómo están aquí las indicaciones de las guías en cuanto a la indicación de los ISGLT2, de los GLP-1, de las biguanidas, de la insulina, de la pioglitazona, que es las que quedan en el mercado, y los de DB4. Veis cómo la indicación sin duda pasa a pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, muy alto riesgo cardiovascular, está indicada empagliflozina, canagliflozina o dapagliflozina con una clase 1 de indicación y un nivel de evidencia A, y para disminuir la muerte cardiovascular, la empagliflozina con un nivel de recomendación 1B. Los GLP-1 también están en una indicación 1A, como los ISGLT2, para disminuir este riesgo en este tipo de pacientes. Y en principio el resto de fármacos tienen una indicación según los estudios de outcome cardiovasculares que han demostrado, es decir, se hace una aproximación de estos fármacos antidiabéticos al paciente que tiene enfermedad cardiovascular. Y sin duda los que están en primera línea se acercan bastante a los fármacos recomendados en el posicionamiento de la Sociedad Española de Cardiología, que aquí lo tenéis. Veis como, digamos que la última flechita de lo que nos faltaba en esta primera línea de tratamiento sería
ISGLT2 o GLP-1 que los hemos separado a propósito del control metabólico porque entendemos que son fármacos que no solamente tienen una función de controlar el metabolismo glucídico, sino que tienen una acción más allá que va por la reducción de la aterosclerosis en el caso de los GLP-1 y por eso lo recomendamos fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen multivaso, aquellos pacientes que tienen más afectación vascular y aquellos pacientes que tienen enfermedad renal grave, porque sabéis que se pueden dar hasta 15 de filtrado glomerular, y sin embargo los ISGLT2 pues digamos que tienen un perfil más a ese paciente que tiene más enfermedad renal o más enfermedad cardíaca. Por tanto, son dos perfiles de pacientes bien diferenciados en los que se puede elegir empezar con uno o empezar con otros. Y fijaros cómo ya se ve aquí que probablemente ese mecanismo sea complementario, que por una parte los GLP-1 con el estudio LEADER, con el estudio SUSTAIN-6, con estos estudios demuestran una reducción de los eventos cardiovasculares mayores secundarios a la reducción de aterosclerosis, sin ninguna duda, y por eso son fármacos que se ponen en este lado del algoritmo de reducción de aterosclerosis, y los ISGLT2, como hemos hablado, tienen un efecto más marcado en el beneficio de la cardiorrenoprotección. Pues bueno, seguimos aquí en este abordaje, pues imaginaros que estos pacientes, una vez que nosotros hemos puesto estos fármacos, siguen con un mal control metabólico, pues habría que asociarles otros fármacos. Y aquí hay una cosa importante de nuestro posicionamiento. El mal control metabólico, como veis aquí, no está definido solamente por la hemoglobina A1C. Hay un IO, ¿qué significa? Que a lo mejor yo tengo un paciente con 6,5 de hemoglobina glicada, pero que tiene un índice de masa de 35. Ese paciente no está bien controlado metabólicamente. Ese paciente tiene indicación de mejorar su tratamiento para control metabólico, su tratamiento con antidiabéticos, porque no lo tengo en objetivo de peso. Por tanto, yo creo que es un mensaje muy importante que introduce la Sociedad Española de Cardiología en cuanto a que no solamente hay que tener un objetivo de hemoglobina A1C en estos pacientes, sino también un objetivo de peso. Importante, el efecto glucosúrico, el efecto cardioprotector de los ISGLT2 era un efecto que antes en su ficha técnica se evitaba darlos en pacientes que tenían menos de 60 de filtrado, y se ha visto que en los estudios, fundamentalmente el Credence, el beneficio llega hasta pacientes que tienen incluso 30 de filtrado. Por tanto, esta indicación ha cambiado claramente y ya está aprobado el uso de ISGLT2 en pacientes que llegan a 30. Hemos dicho que los ISGLT2, los GLP-1 para pacientes que tienen afectación renal grave llegan hasta 15 y los ISGLT2 pues, se podían llegar a 30 de filtrado. ¿Todo esto qué nos hace? Pues un cambio del paradigma en el tratamiento de la diabetes tipo 2, que es fundamentalmente el tratar al paciente de forma diferente. Es decir, no mirar solamente la hemoglobina A1C, el glucocentrismo se ha acabado. ¿Por qué? Porque estos estudios, estos ensayos clínicos nos dicen que este beneficio de reducción de mortalidad en el LEADER y en el EMPA-REG, este beneficio en la reducción de los eventos cardiovasculares mayores en el CANVAS, en el DECLARE, en el SUSTAN, no tiene que ver con la cifra de hemoglobina glicada a la que llego, sino con otros efectos que, como hemos comentado antes, que van a la reducción de la aterosclerosis y a la reducción de la insuficiencia cardíaca. ¿Veis cómo en estos estudios que os he comentado se ve claramente cómo, independientemente del nivel de hemoglobina glicosilada al que llego en cada de estos estudios, el beneficio es el mismo? Da igual, mi beneficio, si yo tengo un paciente con liraglutide, tratado con liraglutide, aunque ese paciente tenga más de 8,3, el beneficio en la reducción de la mortalidad se sigue observando. Si yo tengo un paciente en el DECLARE que tiene más de 8, el beneficio de la dapagliflozina se sigue observando. Por tanto, el beneficio de estos fármacos en la diabetes no va por el control de la hemoglobina glicada. Puede contribuir, sin duda. ¿Hay que controlar la hemoglobina glicada para mejorar el pronóstico cardiovascular? Sin duda. Pero el beneficio de estos fármacos va más allá de ese control de la hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es el segundo cambio de paradigma? El segundo cambio de paradigma es que podemos obtener un beneficio sobre la enfermedad cardiovascular, sobre la reducción de la aterosclerosis o sobre la insuficiencia cardíaca, y que hay fármacos que van en un sentido y fármacos que van en otro. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues como hemos visto, los ISGLT2 van más
hacia ese beneficio en cuanto al remodelado cardíaco, en cuanto a la cardioprotección, en cuanto a la renoprotección, y los GLP-1, el beneficio va más sobre la reducción de la aterosclerosis, el evitar, el lentecer esa progresión de la aterosclerosis, y ya sabéis, por ejemplo, en el SUSTAIN se ve como casi en el 50% de los pacientes que toman semaglutida se reduce el ictus de forma significativa, es decir, tras un evento coronario se meten en el estudio, se les da semaglutide y se ve que en el seguimiento el 50%, hay una reducción del 50%, del 48% de probabilidad de tener un ictus en los pacientes que toman semaglutide. Van mucho por ahí. Los LP1, reducción de aterosclerosis, por eso debo elegirlos en esos pacientes que tienen enfermedad vascular multivaso, en esos pacientes que tienen ictus de repetición, probablemente sea mi primera elección, aunque luego secundariamente tenga que combinar, y en esos pacientes con disfunción ventricular severa, aunque asintomáticos, aquellos que hayan desarrollado insuficiencia cardíaca, aquellos que tienen 45 de filtrado y que pueden empeorar más la función renal para hacer una protección renal, esos me tengo que inclinar más hacia los ISLT2. Y el tercer cambio de paradigma, que yo creo que es la conclusión de los otros dos, es que realmente cuando yo tengo un paciente con diabetes tipo 2, no debo hacer esto. No debo decirle, dígame sus cifras de glucosa, enséñeme su curva de glucosa. Debo pensar que ese paciente tiene arterias que tengo que preservar, que tengo que tratar, que no solamente son las coronarias, son las carótidas, son las renales, son las femorales, son las ilíacas, y que ese paciente también tiene una afectación cardíaca, probablemente incipiente en muchos de los casos, una infiltración grasa, una hipertrofia, un aumento del edema celular miocárdico, unas alteraciones del estrés de pared, unas alteraciones hemodinámicas que puedo y que debo tratar, y que también ese paciente tiene un riesgo importante de tener una enfermedad renal, de una progresión de la enfermedad renal secundaria a su diabetes, y que hoy en día tengo fármacos que me hacen todo esto. Tengo fármacos que me pueden controlar el nivel de glucosa, me pueden llevar a objetivos de control de hemoglobina glicada, pero que además no me quedo ahí. Es que esos fármacos me pueden hacer perder peso, es que esos fármacos me pueden proteger, me pueden reducir la aterosclerosis de mi cuerpo, esos fármacos pueden reducir la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca, pueden incluso regresar los cambios en el miocardio y pueden proteger al riñón. Por tanto, el abordaje integral del paciente no es solamente integral porque voy a utilizar fármacos de familias diferentes para tratar el colesterol, para tratar la tensión o para tratar la hemoglobina glicosilada. Es integral porque incluso en el tratamiento de la diabetes en sí, ya centrándonos en los antidiabéticos, tengo que saber que hoy en día tenemos fármacos que pueden hacer que evitemos la progresión de las complicaciones que antes mataban a estos pacientes con diabetes tipo 2. Y aquí está nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo al final termina diciendo que si yo no controlo a estos pacientes, pues lo que tengo que hacer es combinar. Y combinar realmente pues a esos pacientes que ya tenían, solamente GLP-1, pues los tengo que asociar un ISGLT2 y la metformina. Aquellos que solo tenían GLP-1, asociarles metformina. Aquellos que tenían GLP-1 y que no pueden tomar metformina, asociarles ISGLT2, y además nos quedamos con 3 fármacos, metformina, GLP-1 e ISGLT2. Y estos fármacos combinados probablemente sean el futuro inmediato del tratamiento de estos pacientes. ¿Por qué? Porque voy a reducir no solamente sus complicaciones cardiovasculares en cuanto a infarto e ictus, que también voy a reducir la mortalidad. Entonces, bueno, no hay ninguna duda de que esta combinación, esta triple combinación va a llegar en breve, y que tenemos que tener en cuenta que hay un último paso, que el control de la glicada se hace cuando esto falla. Tenemos insulinas basales muy buenas, hoy en día la Degludec y la glargina, que nos pueden ayudar y que los cardiólogos nos tenemos que familiarizar con estas insulinas, y que la combinación con estas insulinas y estos fármacos orales tiene un beneficio importante, y que además cuando tenemos un paciente con insulina, esto no significa que no intentemos ponerle estos fármacos orales que han demostrado, bueno, orales en caso de los GLP-1 parenterales, que han demostrado un beneficio. Hay muchos ejemplos ya, y todos los que tratamos este tipo de pacientes, sabemos que pacientes que están insulinizados, cuando les ponemos un GLP-1, lo combinamos con ISGLT2, estas dosis de insulina son menores, e incluso podemos llegar a retirar la insulina
rápida y dejar a un paciente con insulina basal a dosis bajas, porque estamos controlando la glicada con los GLP-1 y con los ISGLT2. Por tanto, ojo, el paciente que tiene insulina no es un paciente perdido, es un paciente que hay que rescatar y es un paciente al que hay que optimizar el tratamiento, no solamente por bajar en la insulina, sino porque le estamos privando de un beneficio en cuanto a la reducción de aterosclerosis y de insuficiencia cardíaca si no les ofrecemos estas otras dos familias de fármacos, ¿de acuerdo? Y ojo, importante, el paciente que no baja de peso, la cirugía bariátrica, la cirugía de la obesidad, es una opción importante que a veces olvidamos, pero que está ahí y que va a producir un beneficio tremendo en la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, pues aquí está un poco también las guías de la europea que salieron hace menos de un año en el Congreso Europeo, en el que también veis que es bastante similar la aproximación en cuanto ellos realmente ni siquiera usan la metformina, que el paciente que no toma metformina de alto riesgo con enfermedad cardiovascular establecida o órgano diana afectado, que puede ser enfermedad renal o insuficiencia cardíaca, ese paciente tiene que empezar con ISGLT2 o con GLP-1, un poco bastante parecido a lo que nosotros ponemos en primera línea en nuestro algoritmo, y que si ya tiene metformina lo que hay que hacerle es añadir el GLP-1 o el ISGLT2. Bueno, por tanto, yo creo que no hay ninguna duda que esto es una revolución en el tratamiento del paciente diabético tipo 2 y que cualquier profesional que se dedique al riesgo cardiovascular no puede obviar saber estos fármacos, estos beneficios, porque al final no es que el médico se lo sepa o no, es que si no se lo sabe, no se lo pauta a su paciente y ese paciente está pues, dejando de recibir un beneficio en cuanto a su prevención de sus complicaciones y reducción de su mortalidad muy importante. Bueno, pues espero que os haya sido de gran interés la charla y sobre todo, para mí lo más importante es que tenga aplicabilidad a vuestra clínica diaria. Muchísimas gracias.